Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hablar de una comedia llamada Caddyshack, una comedia en base al golf de 1980 que fue dirigida por Harold Ramis, el actor que hacía de Egon en Los Cazafantasmas. Escrita por Brian Doyle Murray, y si les suena el apellido es porque es el hermano de Bill Murray, la cual está protagonizada por nada más y nada menos que Chevy Chase, Rodney Dangerfield, Ted Knight, Michael O'Keefe y Bill Murray, recién salidito de Saturday Night Live en su primer papel prácticamente, y va a contar la historia de un caddy que compite por una beca para poder entrar a la universidad y culmina con una disputa entre un nuevo rico, un antiguo, digamos, socio de este club de golf, por la dominancia prácticamente del club de golf. Esta película fue el debut como director de Ramis en una película para cine, impulsando la carrera de Dangerfield, que era conocido principalmente por hacer monólogos en programas de televisión, recaudando 40 millones en taquilla nacional, llegando a 60 millones de recaudación total, con un presupuesto prácticamente de 4,8 a 6 millones. Fue un éxito que tuvo la Orión, ¿no? La película va a usar al personaje de Michael O'Keefe, que querían que fuera Mickey Rourke, pero pensaron de que era demasiado para ese papel, para poder convencerte de que era este chico bueno, vecino de cualquiera de los espectadores. Iba a costar mucho que el público empatizara, entonces deciden a Michael O'Keefe darle esta oportunidad. Y es una película extraña porque tenés un arco central que es el de Danny Noonan, que va a interactuar con todos, prácticamente con todos los personajes. Y vas a tener después a el juez, que fue interpretado por Ted Knight, que va a ser un poco el villano, ¿no? Va a estar jugando con esta necesidad que tiene Noonan, este caddy, para, bueno, si él, digamos, trabaja como caddy de él y lo ayuda en un montón de cosas, bueno, le va a dar esta beca para que pueda estudiar, ¿no? Siendo Noonan hijo de una familia promedio americana en donde son como 8 o 10 hermanos. Es impresionante la cantidad de hermanos que tiene Noonan. Bill Murray va a aparecer como un jardinero que tiene una lucha contra un topo, en donde va a terminar en explosiones y prácticamente cráteres en todo el campo de golf, tratando de cazarlo con C4. Es una de las partes más icónicas de esta película, y de hecho las frases que él inventa para esta película fueron consideradas de las más influyentes en la historia del cine. Con lo cual Bill Murray se aseguró de no solamente de saltar al estrellato gracias a esta película, sino de pasar a la historia dentro del cine. Vamos a tener el personaje de Chevy Chase, que hace el papel del hijo de uno de los fundadores de este country club. Y a Rodney Dangerfield, que es un nuevo rico, un desarrollador inmobiliario, y al final te dan a entender de que es un poco mafioso, ¿no? Es uno de estos tipos que no tiene idea de cómo jugar al golf, pero que tiene todas estas excentricidades, ¿no? Radio adentro de, digamos, su saco para llevar los palos de golf, tiene teléfono inalámbrico, en la época era muy bueno y muy raro, de hecho, y bueno, y está para vivir la vida, tiene un yate de lujo, mujeres, vive para la fiesta básicamente. También aparece Brian Doyle Murray, que hace del jefe de la caseta de Cádiz, y de hecho esa caseta de Cádiz está inspirado en su padre, ¿no? Hay que aclarar que fue gracias a Brian Doyle Murray que existe esta película, porque él trabajó como caddy y gran parte de lo que está escrito se basa en las experiencias personales. Se dice que los tres escritores, tanto Harold Ramis como Doyle, Murray y Kenny, habían trabajado, pero la realidad es que el que más había trabajado como caddy había sido el hermano de Bill Murray.
Hay un par de alusiones dentro de esta película a las carreras de, por ejemplo, el personaje de El Obispo, que es un actor, Henry Wilcoxon, que había actuado en varias películas y decide Harold Ramis hacer una especie de homenaje a su carrera, ¿no? En una de sus películas él moría por un rayo, y bueno, hay una tormenta y él se pone a tener una, digamos, parece que va a tener el partido perfecto, ¿no? Y es todo como una epopeya utilizando la banda sonora de una de sus películas. Y al igual que en una de sus películas antiguas, el juego perfecto lo pierde porque erra un tiro y cuando maldice a Dios le cae un rayo y lo mata. Algo bastante interesante, ¿no? Y bastante gracioso. Una cosa que me llamó la atención de esta película es que el estudio no quería a Harold Ramis como director. Si bien él había hecho algunas películas, más que nada tirando hacia la televisión, no lo querían y no confiaban en él. Se dice de que no sabía dónde estaba la lente en la cámara y un par, digamos, de errores de novato que había cometido, y habían hablado de otros directores, ¿no? Terminan dándoselo medio regañadientes y Harold Ramis lo que quería era salir un poco de California para estar lejos del estudio y que nadie se entrometiera en su película, y se va a Illinois, donde finalmente se graba esta película, en un campo de clubs en donde, bueno, habían palmeras, entonces uno podía suponer que estaban en California, a pesar de que estaban bastante lejos. Una cosa que hay que aclarar: en esta época abundaban las sustancias en Hollywood y la producción se hizo famosa por la cantidad de consumo que hubo en el set. Y uno de los actores secundarios, Peter Berkrot, describió la coca como el combustible que mantuvo la película en marcha. En esa época prácticamente Hollywood estaba intoxicada prácticamente toda, ¿no? Igual se le criticó a esta película cuando salió de que la trama estaba desorganizada, cosa que es cierto. Si ves los arcos, como que no van a ningún lado, es como un montón de gags, y puede tener que ver con cómo se concibió esta película. Historias, se ve que fueron contando historias que conocían para mostrarte un poco de qué trataba la vida de los Cádiz. Una cosa que te va a llamar la atención seguramente sea el hecho de que hay muchos niños trabajando de Cádiz, niños y jóvenes, ¿no? Que vivían de las propinas, un poco lo que le pagaba el club. Pero por suerte, lo que son las actuaciones, siempre se habló de que tenían muy buenas actuaciones, ¿no? Hay tramas, por ejemplo, la del obispo que no va a ningún lado, aparece por ahí. El Chevy Chase está un poco como bola sin manija. Es como que todas estas ideas las fueron desarrollando con distintos personajes, y finalmente estos personajes que están actuando por separado y que tienen en común que conocen a Noonan, que es el personaje principal, terminan confluyendo casi por casualidad, ¿no? Y Noonan siendo un poco el héroe de esta historia de una manera extraña, porque realmente no te muestran mucho la amistad. Nunca te muestran de dónde viene la amistad entre Chevy Chase y Noonan, pero bueno, te los muestran como que son súper amigos. Entonces creo que puedo entender un poco esas críticas que tuvieron, ¿no? Es así como dicen de que una de las críticas que tuvo esta película fue que Harold Ramis no puede mantener la coherencia, la película se tambalea de un estilo a otro y se derrumba en algún lugar entre la comedia y la situación y la farsa de sketches. Yo creo que esta película la concibieron como un montón de sketches que lo fueron juntando y fueron dándole coherencia, ¿no? Y la vi hace poco, así que en ese sentido puedo estar de acuerdo con eso, ¿no? Al final del día, esta película fue una película que marcó hito en lo que era la comedia, armó un estilo de comedia deportiva muy buena. De hecho, podría pensar en Happy Gilmore
que básicamente intenta utilizar este estilo, pero mucho más ordenado. Y es una película que largó a la fama a un montón de actores. De esta película el único que realmente era famoso era Chevy Chase. Después el resto eran famosos en proyecto, como Bill Murray, como Harold Ramis, de hecho, en la dirección, y como Dangerfield, que luego haría una carrera cinematográfica durante los 80 bastante grande, a pesar que en esta ocasión, en esta película, él declaró de que la gente no se reía de sus chistes, que lo estaban tratando mal, y su coprotagonista, un actor secundario, le dijo: lo que pasa es que si se ríen, estamos grabando, si se ríen hay que cortar la escena. Nunca lo entendió Dangerfield. Así que bueno, me gustaría saber si la vieron, qué les pareció esta película. La banda sonora, sobre todo al final, es I'm Alright de Kenny Loggins. Y bueno, me gustaría saber a ustedes qué les pareció y qué es lo que destacarían de esta película. Realmente creo que es una de las mejores películas que retratan lo que era la vida en los 80, ¿no? Familias numerosas, la diferencia que ya se veía, ¿no?, entre ricos y pobres o clase media. Y además una época donde era todo mucho más inocente, o aparentemente era todo mucho más inocente en cuanto a lo que era el bien y el mal, ¿no? Era algo muy polarizado, ¿no? Así que bueno, coméntenme lo que les parece, lo bueno y lo malo que han visto en esta película. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.